Hola, Serafín, bienvenido. Gusto en saludarle otra vez. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este evento Miller Live. Hoy vamos a estar charlando sobre calentamiento por inducción y los sistemas que ofrece Miller para poder ejecutar este tipo de actividades. Nos están acompañando Cecilia Rodríguez y Jaime Sánchez. Cecilia Rodríguez es ingeniera metalúrgica, ingeniera en materiales, perdón, Cecilia, ingeniera en materiales. Y tiene una amplia experiencia en procesos metalúrgicos y conoce en profundidad este tipo de tecnología. Entonces, el día de hoy ella nos estará presentando a partes de los equipos, de las tecnologías, y adicionalmente estaremos viendo aplicaciones, que es donde queremos centrar el evento. Al concluir, vamos a estar hablando de aplicaciones para que podamos presentarles a ustedes la diversidad que podemos tener en este tipo de actividades. Por otra parte está Jaime Sánchez. Jaime es ingeniero electricista, tiene más de 25 años con la marca y ha desarrollado en campo múltiples aplicaciones con sistemas de calentamiento por inducción, con mucha diversidad, desde tuberías hasta láminas planas, en hidroeléctricas, en centrales térmicas. Entonces, hoy Jaime nos va a colaborar y nos va a aportar su conocimiento en este tipo de procesos. A todos bienvenidos. Cecilia, adelante, por favor. Claro que sí, Gabriel. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlos por fin en este esperado evento que tenemos preparado con mucha dedicación para ustedes, esperando que sea de su mayor aprovechamiento, que sea de mucho interés para ustedes y para el trabajo que están realizando. Y como siempre, también tratando de contribuir al conocimiento general que se tiene para este ámbito tan diverso que son los procesos de soldadura. Gracias por estar aquí. Jaime, por favor. Buenas noches a todos. Muchas gracias también por asistir a esta pequeña sesión. Esperamos que sea del mayor provecho, teniendo en cuenta también la hora que ya están casi todos de salida de sus trabajos. Y bueno, la idea central es mostrar básicamente el principio de funcionamiento del sistema, dónde aplica. Vamos a mostrar la tecnología que tenemos, es decir, las máquinas con las que podemos aplicar el procedimiento de calentamiento por inducción y, como comentaba Gabriel también al final, unas fotografías acerca de aplicaciones en campo, que seguramente es de las partes que más les puedan llegar a interesar. Así que adelante, Gabriel, Muchas creo que gracias. podemos ya comenzar. Sí, vamos a dar inicio, Jaime, Cecilia. Primero quiero a todos las personas que están con nosotros darles las gracias por acompañarnos. Eh, Además de eso, por favor, siéntanse en la libertad de hacer preguntas a través del chat en el momento que guste. Eh, Voy a estar interrumpiendo a Cecilia y a Jaime para hacer las preguntas en el momento correspondiente. Esto quiere decir que al final no vamos a tener preguntas represadas. Lo que vamos a buscar es dar respuestas en tiempo real, de acuerdo al contexto de la presentación, para que podamos profundizar en un tema si ustedes así lo requieren. Entonces, bienvenidos y adelante, Jaime, por favor. Ok, bueno. Para comenzar, el sistema es un sistema de calentamiento usando un principio físico, eléctrico, que es ya bastante conocido y bastante aplicado en la industria, que es la inducción electromagnética. Entonces, el título de nuestra presentación es Sistema de calentamiento usando la inducción. Vamos a explicar un poquito de qué se trata eso y también para entender dónde se aplican los procedimientos típicos de calentamiento en lo que tienen que ver con soldadura. eh, Son precalentar la pieza, calentarla antes de soldar, o mantenerla a una temperatura determinada durante la soldadura, sean los pases que sean de soldar, y eh, eliminar hidrógeno. También es importante
utilizar el calentamiento para eliminar el hidrógeno y también al final para hacer el calentamiento después de hacer la soldadura, que es lo que llamamos un tratamiento térmico de alivio de tensiones posterior a la soldadura. Esto normalmente se hacía o se hace todavía con llama, con flama, con procesos químicos o con un proceso eléctrico como el calentamiento por resistencia. Y también, pues evidentemente, lo podemos hacer por inducción. Nosotros no lo proponemos por llama, no lo proponemos por resistencia en el sentido estricto de la palabra resistencia, sino que lo utilizamos por el medio de inducción electromagnética. Así que, por favor, Gabrielillo, pasa a la siguiente slide, que es una animación que nos va a dar una mejor idea de qué se trata el sistema. Básicamente utilizamos un campo magnético. Ese campo magnético es algo que aparece alrededor de un conductor por el cual fluye corriente eléctrica. La corriente que nosotros utilizamos es corriente alterna, por lo tanto ese campo magnético alterna. Ese campo magnético en la proximidad de un metal induce en el metal corrientes eléctricas que llamamos corrientes de Eddy. Y esas corrientes eléctricas en presencia de la resistencia eléctrica del material produce calentamiento. El calentamiento es finalmente producido en el propio metal, no en el cable ni en la bobina. Normalmente el cable y la bobina se mantienen muy fríos y el calentamiento se produce básicamente por la resistencia en el metal, producto de las corrientes de Eddy. Hay otro parámetro físico que influye en el calentamiento, al cual llamamos histéresis, pero más o menos la relación entre el calentamiento por corrientes de Eddy y el calentamiento por histéresis es un 90% atribuible a las corrientes de Eddy. En la animación estamos viendo una bobina alrededor de un tubo, que es lo típico, es como normalmente se haría. Entonces, dentro del tubo o en las proximidades del tubo, el campo magnético genera las corrientes de Eddy en el tubo, produciendo el calentamiento. Esa es una forma típica, tal vez la más intuitiva de cómo es una bobina. Sin embargo, la bobina puede tener muy diversas formas. ¿Ok? En resumen, el sistema, adelante Gabriel, utiliza una corriente alterna de alta frecuencia que pasa a través de una bobina, utilizando un cable de una bobina, y que genera un campo magnético, por supuesto, siendo de una corriente alterna, es un campo magnético también que alterna. El campo magnético atraviesa el material e induce en él corrientes de Eddy. Las corrientes de Eddy circulando a través de un material como el acero, por ejemplo, que tiene una alta resistencia al paso de la corriente eléctrica, produce calor. La histéresis produce calor, pero en realidad es en un porcentaje mucho menor. Entonces, aquí lo que tenemos es un resumen de cómo opera el sistema. Por favor, Gabrielillo, pasa a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva estamos viendo un corte transversal del proceso, es decir, como si hubiéramos tomado el tubo, el caño, lo cortamos y vemos en la parte de arriba donde están los círculos de color naranja que representan al cable de la bobina y la parte amarilla que sería como una manta de aislamiento para los cables. Es necesario utilizar estas mantas para evitar de que el calor que se produce en la superficie del acero pueda dañar al cable. Entonces, el calentamiento inicia en la superficie del metal y se va transmitiendo al interior, en todo el espesor, a través, obviamente, de la conducción de calor propia del metal. En esto queremos ser muy puntuales y hacer ver que el calentamiento es de la pieza. Es decir, no estamos utilizando una fuente de calor externa. Lo que estamos utilizando es una fuente de corriente externa para que la pieza misma sea la fuente de calor. O sea, la resistencia del propio material genera calor en la misma pieza, ¿ok? No hay que transmitir calor desde un medio externo, como sería la flama luchando contra el medio ambiente, o una resistencia tratando de hacer que todo el calor generado en la resistencia fluya hacia la pieza, para lo cual hay que colocar barreras con capas de fibra de vidrio y demás. Este sistema es mucho más simple que eso. Por favor, Gabriel, pasa al siguiente slide.
En este slide les vamos a presentar una máquina que trabaja con el principio de funcionamiento que acabamos de describir. Pero en esto nos vamos a apoyar en Cecilia, que tiene un conocimiento bastante amplio en este equipo. Así que te cedo la palabra, Cecilia, para que puedas explicarnos cómo es este nuevo equipo. Sí, claro, muchas gracias, Jaime. Así es, este es uno de los equipos, como bien comenta el compañero Jaime, trabajan a través de corrientes inducidas por inducción electromagnética. Para poner un poco más en contexto a las personas que se han estado uniendo a través de la conversación que hemos tenido con Jaime, estamos hablando de equipos que trabajan a través de sistemas de inducción, ¿sí? Para provocar calentamiento a un sistema que necesite ser tratado posterior a la soldadura, precalentado o cuidar temperatura entre pasos de aplicación de soldadura. Entonces, el primero del cual vamos a hablar es el Arc-Rich Heater. Este sistema básicamente es un tipo de accesorio que nosotros podemos conectar a uno de nuestros equipos con sistema Arc-Rich, mediante el cual podremos hacer uso de esta energía alterna que generan los equipos y transferirla transformada, ¿sí?, a la pieza que se desee tratar. Adelante, Gabriel, por favor. Bien, pues este sistema básicamente se consta de los componentes que ven a continuación. Este es un sistema de calentamiento que utiliza, básicamente con este sistema podemos hacer dos acciones principales, ¿sí? Debido a que alcanza hasta 315 grados de temperatura. Estas dos acciones o dos programas que vamos a estar pudiendo programar en el equipo serán el precalentamiento y el mantenimiento de temperatura entre pasos. Bien, este sistema cuenta con diferentes características que son, bueno, la alimentación primaria de 50 a 70 volts, un voltaje de salida de 300 volts, corriente de entrada de 33 amperes, corriente de salida de 200 amperes, frecuencia de salida de 5 a 30 kilohertz. Esto, ¿cómo se dice? Adaptado en función del espesor de la placa o tubo que se vaya a calentar, y una salida nominal de 7.8 kilowatts al 100% de eficiencia de ciclo de trabajo. Adelante, Gabriel. Muy bien. A diferencia de el segundo equipo que ahorita vamos a estar revisando, este equipo se puede programar de dos formas diferentes. ¿Sí? Uno de ellos, y la más sencilla, o digamos que la más habitual, podría ser mediante el uso del display del equipo. Este display básicamente es como nosotros vemos el equipo, ¿no? La máquina, el accesorio. Y como podemos ver, pues tiene una pantalla en la cual tiene diferentes botones que nos dan diferentes opciones para poder hacer la programación de la curva de calentamiento. Pero también podemos hacerlo a través de un software que nos ofrece la misma aplicación de este equipo, que se puede descargar sin ningún problema desde la página de millerwell.com, y en la parte hasta abajo donde viene softwares, ahí tenemos este software que es para exclusivamente el uso del Arc-Rich Heater. Con este software nosotros lo instalamos en la computadora y nos aparece la pantalla que presento aquí en la imagen de la derecha. Gabriel, por favor, adelante. Atrás, aquí. Muy bien. Esta pantalla es la que aparece la pantalla principal, ¿sí?, del software que podemos ver nosotros en el equipo una vez que lo tenemos instalado, en el cual nos da tres diferentes opciones. En la primera que se está mostrando aquí, que es Join Setup, nos da la opción de nosotros poder programar tal cual el tratamiento que le vayamos a dar, o la curva de tratamiento que le vayamos a dar a la pieza. Podemos ver en la parte de arriba, donde dice ISO, FileWell y Technician, van a ser tres de los campos principales que a nosotros nos interesaría llenar por cuestiones de nombrado de la gráfica, colocar el nombre del técnico que está aplicando el tratamiento. Y abajo, en la parte de preheat, nosotros podemos colocar el seteo de la temperatura. Nos da, bueno, aquí podemos básicamente hacer un rango de temperatura para que nosotros podamos manejarla en el display del equipo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues en ocasiones
Si nosotros no dejáramos este rango de aplicación, cualquier persona que se acercara al equipo podría subir o bajar temperatura a consideración. Si nosotros hacemos este tipo de bloqueo a través del software, nosotros podemos bloquear un rango de temperatura. Es decir, en la parte donde dice minimum temperature, podemos poner, por ejemplo, 100 grados centígrados y máximo, vamos a decir, 150 grados. Entonces, con esto nos vamos a guardarlo en una USB, lo pasamos al equipo y con esto nosotros ya pusimos un rango en el equipo. Entre más, o más bien, a pesar de que queramos subir o bajar los rangos de temperatura, el equipo no va a subir ni a bajar de los rangos que nosotros ya previamente autorizamos. Y otra cosa también que podemos hacer con este software es la parte de una gráfica ya de tratamiento completo, que es denominado Bakeout. Y esto aparece aquí en la parte de la derecha del... No sé si puedo, no puedo, ¿verdad? Poner un puntero. Pero bien, en la parte de Bakeout que aparece en la derecha de la imagen, te da la rampa de temperatura. El primer campo que puedes llenar es la parte de temperatura a la cual quieres llegar, el tiempo de sostenimiento y después una rampa de bajada de temperatura para finalmente terminar con una temperatura final en la cual estaríamos dado por terminado el tratamiento. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la mayoría de las ocasiones, cuando el material requiere que le hagamos un tratamiento posterior a la soldadura, ¿sí? O incluso un tratamiento de sostenimiento de temperatura a través del proceso de soldadura, nosotros debemos poner estas rampas. Hay materiales que incluso no nos permiten bajar la temperatura a consideración, a pesar de que sean temperaturas tan bajas como de 315 grados. Por lo tanto, para nosotros se nos vuelve una necesidad setear una rampa de bajada. ¿Sí? Esto es por cuestiones metalúrgicas, por la misma química la composición química del acero o del material que estemos tratando, no podemos bajar indiscriminadamente una temperatura. Entonces, para esto, pues tenemos que tener una rampa. Bien, guardamos, una vez que hemos hecho este seteo, lo guardamos, lo colocamos en el equipo y sin ningún problema podemos continuar. Simplemente el equipo detecta la USB e inicia el tratamiento. Adelante, Gabriel. Muy bien, esto es, ya se explicó el seteo mediante el software que tiene el equipo. Ahora, también se puede hacer directamente en el display. Entonces, en este display, estas imágenes que les estoy mostrando ahorita en la pantalla, es tal cual nosotros vemos las pantallas de inicio del equipo cuando lo encendemos. Entonces, en la primera imagen, que es la figura 4, se ve completamente todo lo que nos muestra el display. Se ven las dos temperaturas que marcan los termopares. También en la pantalla se notan, bueno, se pueden apreciar 6 cuadritos que están acomodados de forma simultánea. Estos cuadritos corresponden a los termopares que están conectados a la máquina. ¿Por qué en esta imagen nada más se muestra uno? Pues porque nada más tenemos un termopar conectado a la máquina, es decir, un termopar soldado al equipo y conectado a la pieza. Podemos ver en la figura 5 la primera pantalla de display que muestra la temperatura de los termopares. Y de lo que les hablaba cuando estábamos mencionando esto de subir y bajar temperaturas, es precisamente a los dos botones. A ver un momento, porque creo que están entrando personas aquí. Bien. Ya ingresaron. Sí, ya listo. Bien, cuando yo les hablaba de subir y bajar temperaturas a través del display, precisamente me refiero a los dos botones que están hacia el lado derecho de la figura 5, el que está hacia arriba y hacia abajo. Esos dos botones suben y bajan la temperatura que se muestra, esta temperatura de 53 grados centígrados, puede subir y bajar indiscriminadamente aquí porque nosotros no le estamos poniendo ningún bloqueo. Entonces, una vez que nosotros apliquemos el bloqueo de temperatura o el rango de temperatura en el cual queremos que se maneje el equipo, se vuelve pues, prácticamente imposible hasta que desactiven el bloqueo, subir o bajar temperaturas. Y esto es muy útil también, más que nada en lugares donde no tenemos el control del personal que está aplicando los tratamientos para evitar que se salgan de rangos de temperatura. Bien, adelante, Gabriel.
Muy bien, otra de las opciones que nos da el display es poder seleccionar los termopares de control. Esto es importante, no nada más en este equipo, sino en todos los equipos que están trabajando a través de termopares. Es muy importante seleccionar un termopar del control porque este es el termopar que le va a dictar la frecuencia o más bien la potencia que va a mandar el equipo para el calentamiento de la pieza. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de placas muy robustas o tubos muy, de un diámetro muy excesivo, sí se volvería necesario poner 2, 3 y quizás 4 termopares de control. En este caso, yo tengo solamente un termopar de control, em, seleccionado. Mire, me pregunta aquí Julio si se pueden seleccionar grados centígrados o grados Celsius. Y sí, la respuesta es que sí. Precisamente en el mismo display o incluso también en el software, nosotros podemos elegir si queremos trabajar con grados centígrados o grados Celsius. Bien, entonces los termopares de control, les digo, son muy importantes porque son los que nos van a regular o a dar la potencia o que la máquina dé la potencia necesaria para calentar la placa o tubo a la temperatura que nosotros lo requiramos. Muy bien, nosotros podemos elegir diferentes termopares de control. La pieza trae, perdón, el display trae hasta 6 termopares posibles para la selección. En la figura 7 podemos ver el programa que está cargado, ¿sí? Cuando nosotros queremos cargar un programa desde la USB, aquí en esta pantalla que se puede ver es como aparece el USB. Actualmente, cuando tomé esta fotografía, realmente no tenía ninguna USB, por eso no hay ninguna USB detectada. En caso de que lo hubiera, en esta es la pantalla que se aparece. Bien, adelante, Gabriel. Yo voy a hacer algunas preguntas, Cecilia, Sí, claro. eh, que, que tengo por aquí preparadas para eh, darle profundidad al tema un poco. Si tengo una máquina XMT 350 CCV o una 450, ¿puedo conectar el Arc Rich Heater? Siempre y cuando tenga el software del Arc-Rich Heater. Sí, Ok, o sea, sí podemos conectar una máquina a una XMT 350. sí es posible. Ok, bien. De La hecho, es la máquina de máquina que soldar que estaba se conectada. utiliza como fuente de accesorio Arc Rich Heater, cuando no está calentando, ¿la puedo usar para soldar o solo se No, podrá usar como fuente para el accesorio? no, solamente se usa como fuente para el accesorio porque incluso el accesorio va conectado en los puertos en los cuales se conectaría tanto la pistola, la antorcha para soldar, como la tierra, la pinza de tierra. Entonces, pues por cuestiones de uso, o sea, por la misma capacidad de la máquina, no podríamos conectar ambos a la vez. Ok, perfecto. Adelante, Cecilia, muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bien, bueno, otra de las opciones que tenemos en este mismo display es parametrizar la misma gráfica que yo les comentaba al principio con el software. Aquí podemos ver el bakeout, tal cual así esta rampa que les está mostrando aquí la imagen es el bakeout y nosotros podemos activarlo o desactivarlo en función de nuestra necesidad. Bien, pues el bakeout no es más que una selección de temperatura. Si pueden ver el primer renglón que está mostrando aquí donde dice South Temper, que son en grados centígrados, son 200 grados centígrados. Y después se seleccionó el tiempo de mantenimiento, horas y minutos. Aquí se seleccionó 10 minutos nada más de mantenimiento y después un rate de bajada, una rampa de deceso de temperatura en la cual se seleccionaron 150 grados centígrados por hora. Y también, por último, la temperatura a la cual el equipo debe de detectar que el programa terminó o que el tratamiento terminó es a 45 grados. Esto está cargado manualmente aquí en el equipo y puede ser modificado a consideración. Recordar que el límite de temperatura que podemos alcanzar con este equipo en particular son 315 grados centígrados, ¿sí? Es un equipo que sirve para mantenimiento y para precalentamiento de piezas a soldar. Bien, en la figura 9 estoy mostrando una de las opciones más interesantes que podemos tener con este equipo, que es precisamente la parte de los gráficos. En muchas ocasiones, por no decir que en todas, cuando estamos aplicando un proceso o un tratamiento térmico, ya sea de precalentamiento, ya sea de mantenimiento o incluso, y con más razón, tratamientos posteriores a la soldadura,
para nosotros se nos vuelve necesario tener un gráfico de respaldo. Esto, bueno, pues es una de las limitantes que tendrían, por ejemplo, los calentamientos por llama, los calentamientos en mesas de flama, y etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues nunca tenemos la certeza del gráfico de calentamiento que estamos haciendo. Incluso con algunos sistemas que son de calentamiento por resistencia, es muy ineficiente la forma de llevar la temperatura. Con este sistema no tenemos que tener, no carecemos de esto, porque el mismo display o el mismo equipo guarda los gráficos y con esto nosotros podemos fácilmente sacarlos con una USB y también mandarlos al software que ya les mostré previamente. A ver, vamos a admitir. Bien, y aquí en esta imagen lo que se muestra pues básicamente son algunos de los gráficos ¿cómo se dice? Del historial de los gráficos que tenía guardado este equipo al que yo le estuve tomando fotos. De acuerdo, Gabriel, adelante. Bien, si queda alguna duda acerca de esta explicación que les acabo de dar, con toda confianza pueden ponerla en el chat y profundizamos un poco más. Muy bien, ahora los accesorios que son posibles conectar o que más bien que son requeridos conectar para este equipo, pues básicamente son los que les muestro en pantalla. En el centro se tiene como tal el Arc Rich Heater, ¿sí? El accesorio, se puede ver ahí el display, la forma en la que está constituido. Y también tenemos importantes los cables refrigerados por aire, porque como este equipo solamente alcanza 315 grados, podemos o tiene la capacidad de aceptar solamente enfriamiento o cables enfriados por aire, ¿sí? Que son estos cables naranja. También tenemos las fundas para cables, los aislantes térmicos y las mantas cerámicas o de fibra de vidrio para cobertura de los mismos sistemas, de las mismas bobinas. Recordar uno de los comentarios muy interesantes y muy importantes que dijo Jaime al principio: con este sistema nosotros no vamos a producir calentamiento tal cual en las mangueras. El calentamiento se da simplemente por la resistencia al paso de la corriente parásita o las corrientes de eddy que se provocan al ir fluyendo la corriente alterna a través del cable. Sin embargo, se cubren estas mangueras, ¿sí? Estos cables, precisamente para que al estar en contacto directo con la pieza que está subiendo a temperatura a 315 grados, no se dañen, no se quemen. Entonces, básicamente por esta razón tienen que estar aislados. Muchas de las preguntas que hacen cuando ven trabajar este sistema es precisamente esta. ¿Por qué si el sistema no se calienta, por qué tiene que ir aislado? Pues no estamos protegiendo tal cual no es para que se conserve el calor, como todo el mundo solemos pensar, ¿no? Están aisladas con una manta de fibra de vidrio precisamente para que no se dañe el sistema de cableado. Bien, también tenemos unos cables de extensión. Esto es en caso de que se requiera tener el equipo muy separado de donde va a ir la pieza de trabajo, pues ponemos unas extensiones para los termopares que van a ir conectados. Y por último, tenemos en la parte inferior derecha precisamente los termopares que vamos a usar. Esto que se ve aquí, este rollito como de cable que se ve, es el rollo de cable para termopares y las pincitas o los conectores tipo K que utilizamos para este sistema. Por último, tenemos el sensor de termopar de contacto. Este es muy bueno también, pero tiene la limitante, yo diría, de que no va soldado. Entonces, nada más es de contacto y podría registrar temperaturas con un rango de diferencia de la real que está tomando la pieza. Recordar que los termopares soldados, que son estos que van en el rollito, pues van prácticamente formando parte de la pieza que se está calentando. Por lo tanto, el sensar la temperatura con estos termopares es mucho más eficiente que con los de contacto nada más. Ok, adelante. Por último, aquí tenemos los sistemas, las fuentes de poder a las cuales se les puede conectar el accesorio Arc Rich Heater. Y es precisamente de lo que hablaba. Tenemos las XMT Field Pro, ¿sí? Que tienen ya, bueno, XMT, Trailblazer y la línea de Big Blue, que cuentan con el software Arc Rich Heater. Siempre y cuando la máquina, la fuente de poder, cuente con esta característica
van a poder leerse entre con el heater y con la fuente de poder. Incluso ahorita tenemos el caso de que están saliendo nuevas fuentes de poder a las cuales se les integra este software. Por lo tanto, es posible que esta línea de fuentes de poder vaya a ir aumentando con el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Por último, recapitulando lo anteriormente mencionado, podemos decir que con este sistema nosotros tenemos una forma de llegar a dar tratamiento a las piezas soldadas o por soldar de forma fácil, eficiente, muy controlada. La colocación de los accesorios es muy sencilla. Con esto también se puede mejorar la productividad. Esto, pues ya que al ser una manta que va colocada y que puede ser colocada en serie, ¿sí? Podemos evitar muchísimo el tiempo de aplicación de calor, por ejemplo, por llama, por ejemplo, también por resistencia, ¿no? Los que han trabajado con resistencia han de saber que al ir colocando el mismo sistema de estas cerámicas de la resistencia, pues sí se pierden hasta una hora, hora y media en ir colocando cada una, ¿no? Aparte de también la limitante que se tiene al perder o no graficar correctamente el tratamiento, pues esto nos deriva en que tenemos que dejar enfriar la pieza para volver a iniciar la aplicación de la rampa de temperatura. Y esto pues se vuelve muy ineficiente. Con este no tenemos esos problemas. El equipo es de fácil colocación, no deja perder los tratamientos térmicos. Aparte de que es un sistema autónomo y que puede graficar el proceso, que como les comentaba, es una de las cosas más importantes que nos interesa cuidar al momento de estar jugando con la temperatura de precalentamiento, de mantenimiento entre pasos y de tratamientos posteriores a la soldadura. Bien, Gabriel, adelante. Me confirman, Bien. por favor, si tenemos sonido, Audio. ¿vale? Ujú, claro. Coloqué el puntero. Listo. Cuando se trata de precalentar soldaduras en el sitio de trabajo, el método correcto puede ahorrar tiempo y dinero y reducir los riesgos de seguridad. Comparemos dos métodos comunes de calentamiento, inducción y llama. La inducción proporciona un calor estable que se controla uniformemente en toda la pieza. Eso es porque la pieza de trabajo en sí misma es el elemento calefactor. Las termocuplas monitorean la temperatura para entregar una salida de potencia precisa para calentar la pieza. La llama simplemente no puede igualar el calentamiento uniforme de la inducción. Esta calienta una sección de la pieza que se enfría cuando se mueve a otro punto. Además, la temperatura no puede registrarse automáticamente, por lo que el control de la temperatura es un proceso manual propenso a errores, o que simplemente no se realiza. Además, el calentamiento por llama provoca condensación en y alrededor de la soldadura, agregando hidrógeno a la pieza que se va a calentar. Este hidrógeno puede acumularse y causar grietas en frío en la soldadura terminada. La inducción suele tener una eficiencia energética superior al 85%. Calienta la pieza desde adentro, por lo que se pierde muy poco calor en el aire circundante. Con la llama abierta, gran parte del calor se pierde en el aire. La llama también requiere un nuevo calentamiento después de los descansos, los cambios de turno o en cualquier momento en que el operador detenga la llama, lo cual requiere más tiempo. La inducción puede alcanzar la temperatura en cuestión de minutos, a menudo de 3 a 4 veces más rápido que con los otros métodos. El tiempo requerido para volver a calentar con llama después de las pausas o los cambios de turno se suma al tiempo total para alcanzar la temperatura del proceso, ya que la pieza comienza a enfriarse inmediatamente cuando se retira la llama. La llama también puede generar puntos calientes o fríos, en lugar de generar un calor uniforme y controlado en toda la pieza. El combustible y el gas utilizados para el calentamiento con llama conlleva riesgos de lesiones por quemaduras, incendios y explosiones, así como subproductos combustibles. Las herramientas utilizadas para la inducción no se calientan y no hay subproductos tóxicos, ni ruido excesivo del proceso, lo que minimiza los riesgos de seguridad. La inducción es rentable y repetible, con una configuración y un tiempo de temperatura rápidos. Los accesorios funcionan con las fuentes de poder de soldadura que ya están en el lugar de trabajo, lo que mejora la utilización de la flota. Las antorchas grandes que se usan para calentar con llama pueden consumir $15 por hora en combustibles y a veces requieren aire comprimido u oxígeno. No es comparable.
La inducción lo ayuda a tomar el control del proceso de calentamiento para que pueda trabajar más rápido, ahorrar dinero y minimizar los riesgos de seguridad. Miller puede ayudarlo a mejorar el precalentamiento y eliminación de hidrógeno en el lugar de trabajo hoy. Bien, perfecto. Bueno, espero que hasta este momento todo esté ameno para ustedes, que hayamos aportado conocimiento. En términos generales, voy a hacer un resumen para las personas que se unieron tarde a nuestra reunión. Jaime, en una primera parte de la presentación, habló del concepto y por cómo funciona el calentamiento por inducción. Posteriormente, Cecilia explicó una tecnología nueva que traemos desde hace un año aproximadamente, que es el Arc Rich Inductor Heater, que es un sistema que permite abordar procesos de precalentamiento. Cuando hablamos de precalentamiento, estamos hablando de temperaturas hasta de 315 grados centígrados. Hemos visto hasta el momento estas dos partes de la presentación. Vi una pregunta, Cecilia, ¿la tienes presente por ahí la pregunta que hicieron? A ver, la buscamos. Es de Dimension 650. Dice, sí, hay dos. Voy a leer la de Serafín. ¿El equipo Arc Reach hace la función de relevado de esfuerzo o únicamente es calentamiento para la pieza? Cecilia, ¿me ayudas con la respuesta, por favor? Sí, claro. Bien, Serafín, mucho gusto. Más bien, gusto de volver a saludarle. No realmente. Con este sistema, al llegar a 315 grados, estamos limitados porque para este proceso de tratamiento térmico requerimos por encima de 400 grados la mayoría de las ocasiones. Son muy pocos, muy limitados los tipos de aceros que requieren menor a esa temperatura. Para ese tipo, para relevado de esfuerzos, el que sí va a servir bastante es el que va a presentar ahorita a continuación mi compañero Jaime, que es el ProHeat 35. Con este sistema van a alcanzar hasta 780 grados, 810 grados aproximadamente de temperatura por inducción. Entonces, este sería el más indicado para ello. Bueno, y Manuel nos pregunta que la fuente de Dimension 650 con Arc Reach es compatible. Sí lo es, y gracias por la apreciación. Vamos a incluir el equipo dentro de las máquinas compatibles que nos quedó por fuera del listado, pero Sí, claro. confirmamos, Manuel, sí lo es. Acá hay un punto importante que aclarar. Como lo dijo Cecilia en algún momento de la presentación, se vienen incorporando nuevas fuentes de poder que sean compatibles con el inductor heater. La Dimension 650 es una de ellas. Entonces, tenemos una serie de equipos con un número de serie determinado que no van a funcionar y otros a partir de un número de serie que sí van a funcionar. Entonces, hay que tenerlo presente. Si ustedes ya tienen Dimension 650 Arc Reach en su flota, por favor, compártanos el número de serie para nosotros validar si podemos conectar el inductor heater a su fuente de poder. Gracias, Manuel, por la pregunta. Bueno, vamos a seguir, Jaime, por favor, despertemos la Perfecto. audiencia porque yo creo que 6:40 aquí en México, 7:40 en Chile, bueno, estamos de Perú, México, Colombia, por acá, entonces vamos a animarnos y a ponerle un toque emotivo a esta parte de la presentación y de eso me voy a encargar yo con un pequeño video de lo que es la ProHeat 35, para que ya Jaime también abra los ojos y arranquemos con la segunda parte de la presentación. Entonces, vamos a ver un pequeño video que es muy gráfico para que entiendan un poco la configuración del ProHeat 35 y ya después Jaime sigue con la presentación.
Perfecto, Jaime. Entonces seguimos adelante con la presentación, por favor. Perfecto, muy bien. Gracias, Gabrielillo. Gracias, Cecilia. Bueno, pasamos del equipo que acaba de presentar Cecilia, que es el Outreach Heater, que es un equipo muy, muy flexible, muy portátil, con calentamiento, con posibilidad de calentar hasta 8 kilovatios. Pero cuando se requiere calentar una pieza mucho mayor, con una demanda de energía bastante más alta, tenemos que irnos a la ProHeat 35. Sistema de calentamiento tiene aquel numerito 35 justamente por la capacidad en kilovatios. Esta es una máquina ya de 35 kilovatios, con la posibilidad de estar al 100%, mantener esos 35 kilovatios todo el tiempo. La fuente de poder, que es lo que estamos viendo en la presentación, es una fuente de poder trifásica que se puede conectar desde 400 voltios hasta 575 voltios. Tenemos dos versiones, una a 400 y otra desde 460 a 575. Y es un inverter, claro, es un inverter de 35 kilovatios, un inverter de 35 kilovatios que pesa 103 kilos, con la posibilidad de proveer salidas simultáneamente por dos outlets de la máquina de potencia. Es mucho más grande, reitero, para entregar mucha más potencia cuando las cosas se complican, en el sentido de que vamos a necesitar probablemente mucho más, calentar una pieza mucho más masiva. Y también cuando la necesidad sea la de ir a temperaturas más altas, como la del relevo de esfuerzos, como bien lo habían comentado mis compañeros hace un momento. Por favor, Gabriel, pasa al siguiente slide. Bien, ProHeat 35 de cierta manera tiene también una buena flexibilidad, en el sentido de que puede ser utilizado en tres modos diferentes. Como lo ven allí en el slide, a la izquierda, con unos cables que hacen un par de bobinas de color naranja, el sistema es enfriado por aire. En el centro, con una bobina hecha con un cable de color azul, el sistema es enfriado con líquido. Y a la derecha hay un pipe más grande con un carrito sobre él. Ese sistema utiliza un inductor metido en un roller. Lo llamamos el roller o rolling inductor, para piezas que se están moviendo y necesitamos sostener la bobina en un sitio específico. Entonces, los sistemas enfriados por aire tienen una utilización de cierta manera parecido a Outreach Heater. El sistema del centro es un sistema enfriado con líquido para hacer de todo prácticamente, y el de la derecha, Roller Inductor, es muy específico para piezas que giran. ¿Ok? Gabrielillo, por favor, el siguiente slide. En el sistema, digamos, de la derecha, en el enfriado con aire, estamos viendo en este slide, en el centro de la imagen, a la fuente de poder. Seguimos utilizando la ProHeat 35 con un cable de salida. Es el cable que va de la fuente de poder hasta el sitio donde va a estar la bobina, ese cable de color naranja. Y las bobinas son bobinas normalmente preensambladas, aunque actualmente también contamos con un cable para armar la bobina, pero en lo que estamos viendo hacia la derecha de la diapositiva es una manta, una de Kevlar de media pulgada de espesor, y dentro lo que se ve allí es cable para calentar, cable para donde va la bobina ya preensamblada con una determinada longitud y un determinado ancho. ¿Okay? Ese es el sistema básico. Así que para enfriamiento con aire, por favor, Gabriela, siguiente slide. En este slide podemos ver el sistema armado, perdón, en el lado derecho, con la fuente de poder ProHeat 35 y esa manta que veíamos de Kevlar ahí dentro, la que va abrazando la tubería. Dentro va el cable haciendo la bobina conectado con el cable de color naranja. Lo que se ve en color amarillo, ese cable de color amarillo al frente, son los sensores de temperatura, las termocuplas, que podrían ser soldadas, podrían ser de contacto, como bien decía Cecilia. Así que es el sistema completo con una gráfica al lado,
una gráfica para calentar hasta 400, bueno, la gráfica está hasta 400 grados Fahrenheit, que son 204 grados Celsius, que es lo máximo que puede hacer el equipo cuando está enfriado con aire. Entonces, en el enfriamiento con aire es un poco parecido a la reheater. Alcanza unas temperaturas que solamente van a ser aplicables para precalentamiento o para mantener temperatura entre pases. ¿Ok? Gracias, Gabriel. Por favor, al siguiente slide. El sistema enfriado con aire representado un poco en diagramas de bloques fáciles de ver puede ser configurado de forma simple, como está en la parte superior de la diapositiva, donde está representado el input power, es la conexión a los 460 o 575 voltios que son de una planta o del suministro industrial. No se conecta esta máquina a otra máquina de soldar, es una máquina para, digamos en ese sentido, para utilizar con una fuente de poder, con un suministro de una planta eléctrica de al menos 40 kVA. Y en el centro, la fuente de poder en la parte de arriba una sola salida y en la parte de abajo utilizando las dos salidas, lo cual sería como técnicamente decirlo, un arreglo en paralelo. Por favor, Gabriel. El sistema es muy flexible. Podríamos también utilizar las dos salidas, cada una duplicada. Existen accesorios que nos permiten hacer, como se ve en la parte derecha del slide, los rectángulos de color café que representan a las bobinas, y ahí tendríamos en realidad cuatro bobinas desde dos salidas de la máquina. Podríamos suponer que perfectamente dos de las bobinas están a cada lado de una junta. Estaríamos precalentando en este caso dos juntas a la vez. ¿Ok? Por favor, Gabriel, al siguiente. Ya cuando la cosa se complica y necesitamos más temperatura o necesitamos hacer un alivio de esfuerzos, tenemos que aumentar la temperatura tanto que los cables precisan ser enfriados con líquido. Entonces, aquí tenemos la presentación de la maquinaria que necesitamos para configurar el equipo enfriado con líquido. La misma fuente de poder es la misma, no cambia. Se ve un poquito más grande, nada más por el efecto de que en la parte de abajo está el sistema que va a permitir recircular el agua. Tenemos una bomba, un radiador, un enfriador del líquido que va a ir a través de los cables. Entonces aquí estamos enfriando técnicamente los cables que van a armar la bobina. El cable de extensión que sale desde el equipo hasta el lugar donde se va a armar la bobina es el cable negro que está más a la derecha de la imagen. El cable con el que vamos a hacer la bobina, que sería como un cable con una manguera cable, es el cable de color azul que está en la parte central superior de la imagen. Y como en algún momento comentó Cecilia, el calentamiento nos va probablemente a tratar de quemar los cables, así que tenemos que colocar un aislamiento de Kevlar. El aislamiento va entre la pieza que calentamos y el cable de la bobina, que es justamente la pieza de color crema que se ve en la parte superior derecha del slide. Eso es como lo básico para hacer el sistema. La pieza o el equipo que aparece, perdón, el equipo que aparece en el centro de la imagen, que es de color crema y alcanzan a observarlo ustedes, una pantalla de cristal líquido, es el sistema que nos va a permitir ser testigo de que un tratamiento térmico se ejecutó. Esto es un registrador. No es un registrador de tipo mecánico, como hay muchos que usan todavía ese tipo de rollo de papel imprimiendo. Esto es totalmente digital y es muy flexible. La información sale directamente a la computadora, ¿ok? Entonces, esos son los componentes del sistema para ir a más temperatura, enfriado con líquido. Gabriel, por favor. Ok, y al igual que lo hicimos con el sistema enfriado con aire, aquí está el sistema enfriado con líquido montado completo sobre un tubo. Este es un tubo de unas 12 pulgadas y
la bobina hecha a manera de solenoide, como lo que tengo a la espalda también en la fotografía de mi perfil en el Teams. Entonces, a eso llamamos un solenoide, una bobina tipo solenoide, con el aislamiento sobre el tubo, todo conectado, y el cable amarillo que sale del frente de la ProHeat es básicamente sensores de temperatura, ya que finalmente una de las cosas tal vez más importantes que tiene el control de la máquina es que el control se ejecuta o podría ejecutarse por temperatura, en lo cual lo hace muy automáticamente. Se programa cada ciclo del proceso de calentamiento en el panel frontal, tal vez de una manera no tan bonita como lo hace el Average Heater, porque el Average Heater es mucho más sofisticado en eso, pero lo hace de una manera el ProHeat 35, enfriado con líquido, de una manera automática bastante precisa y bastante confiable. Entonces, en el recuadro de la parte superior derecha podemos observar que en los usos tenemos temperaturas máximas hasta 790 grados, cuando el control es por temperatura. Es decir, esas temperaturas normalmente son las temperaturas para aliviar tensiones. Podemos precalentar si queremos, va a ser muy sobrada la máquina para precalentar, pero puede ser que la pieza sea mucho más grande de lo que podría alcanzar una Ridge Heater, entonces precalentamos con ella. Y también, al igual que la Ridge Heater, podemos hacer un programa aquí para evacuar hidrógeno de la pieza. Esos son los usos principales de la máquina. Ok, en resumen, la máquina enfriada con aire solamente para precalentamiento, la máquina enfriada con líquido para hacer más que precalentamiento, para ir incluso hasta el alivio de tensiones. Gabriel, por favor. Siempre surge la duda de, oye, la bobina tiene que ser siempre así como lo que tengo yo a la espalda mía. ¿Es un solenoide? ¿Siempre una bobina es así? Y la respuesta es, mira, no, en realidad lo que ustedes están observando en el slide a la parte izquierda es también una bobina. Es una bobina. Basta que se siga una secuencia como que va enrollando algo y teniendo en cuenta que el sentido de lo que circula dentro de ese cable siempre es el mismo. Entonces, lo de la izquierda es una bobina. Lo de la derecha, para muchos podría ser una bobina. Sin embargo, no lo es, porque si ustedes se fijan allí, el sentido en el que circulan esas flechitas rojas simulando la circulación de la corriente, en un momento van aquí como si fuera de mi dedo hacia allá, y en el siguiente momento vienen acá y se encuentran. Cuando eso sucede, el campo magnético se anula. Es decir, una corriente circulando para allá produce un campo magnético así, pero cuando se regresa, lo produce de sentido contrario. No va a producir ningún efecto de calentamiento. Lo de la derecha no es una bobina, lo de la izquierda sí. No necesariamente una bobina solenoide, es una bobina plana, o también utilizamos un término un poco curioso, que es la bobina tipo pancake, una bobina plana para calentar placas. ¿Ok? Por favor, Gabriel, el siguiente slide. Estos ya son fotografías de aplicaciones. Aquí hay un montón de aplicaciones que inclusive podrían no tener que ver con soldadura. Estas primeras tienen efectivamente que verlo, son alivios de esfuerzo en tuberías de perforación petrolera. De hecho, mostrado el sistema calentando dos tubos a la vez, un poco parecido a lo que el video nuestro donde teníamos también dos tuberías calientes a la vez. ¿Okay? Es bien fácil de hacer. Por favor, Gabriel, el siguiente slide. Es otra aplicación. Bueno, otra aplicación no, es un recorderis de lo que es el registro, porque siempre que se haga un alivio térmico, el alivio térmico en realidad, si no se registra, es como si nunca se hubiera hecho nada. Un alivio térmico puede durar 8, 10, no sé, 12, bastante tiempo. Y si no existe un registro confiable, es como si nunca hubiera existido el alivio. Así que ya lo habíamos mencionado, el equipo que está en la parte superior izquierda de la diapositiva
es un registrador digital que está interfazado, está interconectado con nuestra ProHeat. La información que alimenta al registrador sale de la ProHeat 35 y en el registrador digital se hace toda la programación de cómo se va a llamar el procedimiento, el isométrico, el operador y muchos más campos que queramos utilizar para identificar ese alivio térmico de tensiones. Es muy práctico, muy fácil de usar. Simplemente se saca de una USB, de un pendrive, se saca la información del recorder, se lleva a la computadora y ya tienen la información puesta allí. Si se quiere se puede imprimir y también se puede ver inclusive en forma de tabla de resultados. Es súper completo la información que podemos obtener de allí y súper precisa. ¿Ok, Gabriel? Aquí tenemos un ejemplo de un alivio térmico de tensiones, donde hay un inicio de una temperatura de inicio, luego una rampa y están los diferentes colores que se ven allí, son los colores de cada uno de los canales. Nosotros le decimos técnicamente canales a cada uno de los termopares que podemos soldar a la pieza que estamos relevando esfuerzos. Y de hecho, se pueden utilizar hasta 6 canales de registro con la posibilidad, de hecho, de tener en algún momento un recorder para extensión de 6 canales más, con lo cual podríamos utilizar 12 canales. ¿Ok? Bien. Gabriel, por favor, el siguiente slide. ¿Qué beneficios hay con el calentamiento por inducción? En general, ya los había mencionado Cecilia en algún momento para el Irish Heater, que son extensibles también para el ProHeat 35. Los tiempos, muchos me dirán, oye, pero el tiempo del procedimiento no lo puedo alterar, yo no puedo hacer un alivio más rápido de lo que el procedimiento me indica y eso es absolutamente cierto. Al tiempo al que nos referimos es el tiempo de preparación del calentamiento. Aquí la preparación de la pieza es mucho más rápida, además la bobina es mucho más sencillo y la temperatura de inicio de cualquier alivio térmico con inducción se obtiene en cuestión de minutos, no son ni siquiera media hora, una hora, claro que depende de qué tan masiva sea la pieza, pero usualmente, por ejemplo, para esas aplicaciones que se ven en las fotografías, alcanzar la temperatura de inicio, que podrían ser, por ejemplo, 300 grados Celsius, es cuestión de 5 minutos. El calentamiento debajo de una bobina es absolutamente uniforme. El campo magnético va parejo debajo de la bobina, así que el calentamiento es bien consistente. Como la pieza que se calienta es la propia pieza a la cual queremos relevar esfuerzos, es un sistema súper eficiente. En algún momento mencionamos ya que se calienta la pieza, pero no se calientan las bobinas. Podemos inclusive, guardando las prevenciones de seguridad, por supuesto, de no tener nada metálico puesto en la mano, ponemos la mano sobre los cables y están bastante frescos, con lo cual el ambiente de trabajo es bastante cómodo para los operarios. No hay casi consumibles, casi que lo único que podría decirse que es consumible dentro del proceso es la manta, pero las mantas son reutilizables más de 100 veces. Hemos tenido casos de más de 150 veces de uso de una sola manta para el trabajo. Y como no hay gases involucrados, no hay flama involucrada, es un sistema que es mucho más seguro. ¿Ok? Hay bastantes ventajas allí. Por favor, Gabriel. La calidad es otro beneficio importante. Al tener uniformidad, consistencia en el calentamiento, la calidad del trabajo está garantizada. Nosotros podemos con esta máquina, dado que son, pues ya lo mencionamos, 35 kilovatios al 100%, incluso poner la máquina en hold y mantenerla la pieza a una temperatura hasta que decidamos por nosotros mismos, puede ser una semana, 2 semanas, apagar el equipo. Esa función está y además, como es una máquina con tanta potencia, podemos hacerlo. Pero sí, por las dudas que pueda suceder que durante el proceso
tuvimos que hacer una corrección y cambiar algún valor, es tan flexible como eso. Podemos utilizar el hold también para hacer algún ajuste de la programación o incluso algún ajuste de la bobina para y no perder el tiempo que se ha empleado antes durante el calentamiento. Nosotros podemos hacer ajustes durante el proceso. Es un beneficio bien importante. Como podemos tocar, no son resistencias que tienen potencia que nos pueda poner en riesgo, no hay problema. ¿Ok? A ver, Gabriel, por favor, el siguiente slide. No sé si voy muy rápido, pero la seguridad en el trabajo obviamente tiene que ver con que como es un ambiente más fresco, hay menos riesgo de que haya quemaduras para los soldadores. El ambiente de soldadura es más fresco. No utilizamos tanto fibra de vidrio. Mayormente nuestras mantas están hechas de fibra con Kevlar, que digamos al manipularlas no nos va a producir aquello de la fibra de vidrio, en otras partes llamamos Kabul, que lo manipulamos y duramos, mira, una semana con los brazos y los ojos y la garganta irritados. Es una locura eso. La máquina está provista, este sistema está provisto con un sistema de detección de una falla, digamos, el cable que transporta una potencia bastante considerable pueda llegar a tocar al tubo, metal con el cable, un riesgo eléctrico. Tenemos sistemas de protección, está diseñado para que en un caso de que suceda eso, la máquina haga un shutdown y deje de suministrar potencia para evitar un accidente serio. ¿Ok? Gabriel, por favor. Las mantas son fáciles de reutilizar. En realidad, las mangueras, obviamente manteniendo el cuidado debido, las mangueras pueden durar muchísimo tiempo. Hace poco vimos un caso de un cliente que tiene hace muchos años las máquinas y las mangueras simplemente están de un color azul muy pálido, pero nada más, siguen operativas. El hecho de utilizar termopares soldados hace que, bueno, el mismo termopar es un consumible de cierta manera, pero los termopares soldados, como le decías tú, Cecilia, dan mayor precisión. Y como estos termopares soldados están cubiertos por el aislamiento, esta manta aislante que va entre el metal y la bobina, pues no hay ningún riesgo de que el termopar al estar soldado tenga contacto eléctrico con nada, por ejemplo, con una resistencia, y eso puede producir algún corto. Es un sistema mucho más amigable desde ese punto de vista. Es bien fácil de aplicar. ¿Ok? Gabriel, por favor. Aplicaciones. Te Un montón de interrumpo un momento, aplicaciones. Jaime, para Dale. llamar la atención de nuestros asistentes. Nos hemos extendido en tiempo. Vamos a empezar con la tercera parte de la presentación. Para recordar brevemente, vimos qué es la inducción, cómo funciona y cómo aplica en estos procesos de tratamientos térmicos. Posteriormente vimos el Arc Rich Heater, que es un sistema para precalentamiento. Y finalmente Jaime nos presentó el ProHeat 35 con sus diversas aplicaciones y funcionamientos. Esta última parte, y le invito a nuestros asistentes que para nosotros es la más interesante de todas porque ya es la aplicación y ver fotografías de cómo se puede usar. eh, Esperen y se queden con nosotros. Entendemos que su tiempo es valioso, que ya es tarde, pero les agradecemos que esperen con nosotros unos 15, 20 minutos más, mientras Cecilia, Jaime y José Belón, que se va a unir a la presentación en este punto, nos acompañen con realmente aplicaciones bien interesantes. Así que Jaime, Cecilia, José, adelante, por favor. Okay. Voy a arrancar con la explicación, con la descripción para lo que aplica, que no es solo eso, sino son más cosas. Tuberías de transmisión en tierra, pero también costa afuera, plataformas. Los talleres de piping, genial. En la construcción de plantas termoeléctricas, hidroeléctricas, nucleares también. En construcciones de petroquímico, en refinerías, estaciones de bombeo, todo lo que tiene que ver con oil and gas, perfecto. En los astilleros, para un montón de aplicaciones en los astilleros.
en fabricación y reparación de equipo minero, en lo cual nos vamos a apoyar con José, que es un experto en la parte, experto en la parte de reparación de equipo minero usando ProHeat. En tuberías estructurales, no solamente las tuberías que llevan un líquido, sino en tubería estructural también. En reparación de tuberías y en aquello de reparación de tuberías en caliente, a lo que se llama hot tap, es decir, cuando está el petróleo pasando por ahí y necesitamos hacer una reparación, entonces ahí también aplica, ¿ok? Así que hay esto y hay mucho más aplicación. Esta es una fotografía de una aplicación de precalentamiento en tierra, de una tubería de un diámetro interesante. Así que es un precalentamiento allí. Es fácil de ver las bobinas allí en cada lado de la unión. Se está preparando toda la unión. Allá hacia la parte de atrás se puede ver la ProHeat y se puede ver el equipo que se está utilizando para hacer todo el proceso. Es un ProHeat 35 para precalentamiento y aquí ya está haciéndose la labor de soldadura. Queremos llamar la atención sobre todo en la fotografía del lado derecho de que el soldador tiene su codo derecho apoyado sobre la manta y está soldando. Es la manta, el tubo puede estar a 300 grados, pero la manta no, porque lo que se calienta es el tubo en realidad. Lo que está por fuera no es una fuente de calor más allá de ser una fuente de campo electromagnético. ¿Ok? Esta es una foto muy diciente de lo fácil y lo versátil que es el equipo. Si fuesen de golpe resistencias o alguna otra cosa, no se podría hacer. Esta fotografía también es bien importante. Es una reparación en caliente, ¿eh? Cuando uno repara en caliente, bueno, hay una serie, para los que han estado en eso, es todo un cuento. Es una cosa que hay que hacer con alto profesionalismo, porque el riesgo es bastante alto, pero el calentamiento hecho con el sistema por inducción es tan controlado, tan preciso, que el calentamiento en un trabajo de hot tub está súper bueno para el sistema por inducción, muchísimo más que cualquier otro proceso de calentamiento. ¿Okay? Otra aplicación, Gabrielillo, calentamientos o alivio de tensiones en tuberías, alivio de tensiones en ese tipo de aplicación, incluso donde la geometría de la pieza va cambiando un poco. Esta es una aplicación de un alivio de tensiones, es decir, del tratamiento térmico posterior a la soldadura. Otra aplicación, esto es una aplicación ya en una plataforma. Bueno, la diferencia básicamente es como el acto de fe. Estamos diciendo, esa fotografía es en una plataforma, pero la situación es exactamente igual. La bobina en la tubería con la importancia de poder calentar en la plataforma, porque allá no se pueden llevar gases que puedan ser, digamos, causar una sensación de inseguridad en la plataforma, ¿ok? O tener un riesgo de inseguridad en la plataforma. Gabriel, por favor, el siguiente slide. Aplicaciones no solamente en tubería. Todo lo que hemos visto son tubos. No necesariamente. El sistema se acopla a si es una viga o si es una pieza con una geometría que no necesariamente sea un cilindro. Como lo mencionábamos antes, la bobina de tipo cilíndrica como un solenoide es solamente una. Es cierto, es la más fácil de hacer, pero bueno, con el sistema es tan flexible esta manguera de color azul que yo me puedo acomodar a la geometría de la pieza y la pieza puede tener cualquier forma para precalentarla o para hacerle incluso alivio térmico. Ok, Gabriel, la siguiente slide. Reparación de equipo minero. Esta es una pala, está precalentándose. Normalmente en equipo minero es precalentamiento, es mucho precalentamiento. Tenemos a José presente y vamos a llegar a un slide, por favor, Gabriel, al siguiente, donde él nos pueda explicar con más detalle lo que él mismo ha hecho. Tenemos aquí diferentes geometrías como una L o esto de acá del centro que se ve sobre una especie de madera, básicamente es porque hemos prearmado la bobina para aproximarla sobre la pieza que queremos calentar. Entonces, podemos hacer como una especie de formaleta, de formato para la bobina en un material que no se vaya a incendiar. Algunos, inclusive lo vamos a ver más adelante, lo fabrican en fibra de vidrio y
da la flexibilidad de tener una bobina como personalizada. ¿Okay? El siguiente slide, por favor, Gabriel. Mírala, esta es esto no es metal en el sentido estricto de la palabra, lo que está a la derecha es la formaleta para introducir la bobina en un sistema que se precisa calentar. Tiene una forma específica, entonces se precalienta, se hace se hace un molde donde se preensambla la bobina. Es algo bien, obviamente tener cuidado de que la formaleta de la bobina, ese formato es algo que es un polímero o una fibra de vidrio o algo, primero, que no se va a incendiar y que no conduzca electricidad. Normalmente no sería algo metálico, por supuesto, que no sea susceptible de inducción electromagnética. Esta es una prueba de la capacidad en una plancha de 3 pulgadas calentando a 200 grados. La plancha tiene 3 pulgadas de espesor y se está calentando. Esta es una prueba de capacidad. Esta no sé si la hiciste tú, José. Sí, Jaime, sí, logré Sí. hacer esa prueba. Gracias. ¿Cómo ¿Podrías están a hablarnos todos? Buenas noches. un poquito más de ella, por favor, José? Y claro que sí, muchas gracias por la invitación, Cecilia, Jaime, Gabriel. Esta fue una prueba y a la vez de prueba parte para capacitar al personal de una minera que compra estos equipos, ¿no? Para que vean cuán capaz el equipo, cuán versátil es y cuánta potencia tiene con 35 kilovatios que nos ofrece el equipo Progi 35. Es una plancha de espesor de 3 pulgadas, es una ACTM 514, que es la más utilizada en minería por sus buenas cualidades características mecánicas frente al peso. Ven ustedes que se hicieron varias bobinas o varios pancakes o bobinas planas, que vendría a ser el nombre correcto, pero siempre les llamamos pancakes. Aprovechando nuestra facilidad de poder configurar esas bobinas en nuestras mantas que tenemos, que son especiales, tienen unos wraps o unos pega-pegas, que facilitan en verdad mucho el trabajo, ¿no? Se hizo una U alrededor de esta plancha con pura bobinas y también se calentó un dado, que es el que ustedes ven envuelto ahí, un dado cuadradito, que para ver cuánto podía el equipo en verdad calentar, ya que se hicieron trabajos bastante grandes en esta minera, y ahí se llegó a 200 grados sin ningún problema y en tiempos bien cortos. Lo fácil de poder el equipo configurarlo, lo fácil que es y lo versátil que es para poder utilizarlo en distintos materiales que sean ferromagnéticos, nos da una ventaja bastante decisiva en el ProHeat al momento de poder ahorrar tiempos. Como lo comentó Jaime, el tiempo del montaje, el tiempo de armar pues el equipo en sí y el tiempo de desarmado también. Aquí vemos otra aplicación en la cual se está calentando el cono de una chancadora cónica del tipo secundaria, donde se calienta la parte donde ustedes pueden apreciar que están las bobinas planas o los panqueques, en esta vez ensamblados o armados con unas cuerdas para poder mantener la forma que se puede apreciar en la pantalla. Recordemos que no se puede utilizar ningún material que sea ferromagnético como alambres o cables para poder hacer esta unión. Pueden ser cuerdas, pueden ser cintillos de plástico u otro material que no se vea afectado por el flujo magnético. Y en este caso se pone en el manto, como lo ven en la pantalla, para poder calentar esa parte del manto para que pueda ser reparada. Se tiene que rellenar. Esa parte del cono se va desgastando. Sobre el cono va a ir un manto o va una capita, que es una acero manganeso por lo general. Pero ya que hay tanto golpe, esta parte del cono se va achatando y lo que se hace es recuperar la dimensión con soldadura, pero para ello se tiene que precalentar, ¿no? En este caso, se pusieron las bobinas, llega a la temperatura determinada, se retiran las bobinas y se comienza a soldar. Y ya por la propia soldadura es que el cono se mantiene a la temperatura adecuada hasta finalizar su reparación. Ahora, no solo se puede utilizar esto para soldar y precalentar, que es algo muy curioso que pudimos apreciar en minería y que nos funciona excelentemente. Para poder dilatar alojamientos, para insertar bujes, como que ustedes pueden ver, esta es una oreja de un cucharón, de un dipper. Este dipper más o menos tiene una capacidad de carga de unas 100 toneladas, de un solo palazo carga 100 toneladas, y tiene esta asa que es grandota y tiene unas 4 orejas, ¿no? El espesor de cada orejita son 7 pulgadas. Se tiene que calentar esta oreja para poder dilatarla, el diámetro del hueco del agujero interno, y ahí poner un buje. Este buje previamente se coloca en nitrógeno líquido o en congeladoras para enfriarlo, y es una junta pues mecánica, ¿no? Antes se usaba flama, y con flama
los tiempos eran muy largos porque se tiene que calentar orejita por orejita o poner 4 operadores por cada una de las orejas, que en verdad son 4. Y como no calientas uniformemente la oreja, tampoco dilata uniformemente. Y eso genera problemas al momento de hacer el montaje del buje. Cuando se realiza el montaje de buje ahora con este tipo de sistemas de calentamiento por inducción, como lo pueden ver, se hizo 2 orejas al mismo tiempo. Dependiendo de la longitud del cable, hasta pudimos hacer las 4 al mismo tiempo, pero el cable ya no nos permitía más espacio de trabajo. Se coloca estas mantas que estos grabs o pegapegas tienen una gran ventaja para poder ensamblar la bobina, se calienta, se llega a la temperatura determinada, que en este caso fue una temperatura de unos 170 grados para que puedan dilatar el ojal. Y una vez que llegas a la temperatura, se saca como una monturita sin mucho esfuerzo porque se necesita sacar rápido para poder encajar en la bocina o el buje y esto quede ya en su posición de trabajo. Esa es otra aplicación que también se le puede dar al ProHeat, no solamente para soldadura. Esta es una de las aplicaciones más titánicas que hemos tenido, que es la soldadura de un swing ring de una pala. El swing ring es como una catalina gigante que tiene 3,5 metros de diámetro, sobre la cual gira el box o el cuerpo de la pala, ¿no? De la pala eléctrica, que es con la que se hace el acarreo de minerales en la mina. Esta pala, recordemos que carga unas 100 toneladas de una sola palaza, 190 toneladas. Cuando se hace un mantenimiento de overhaul, de reparación completa del componente, se tiene que volver a retirar el antiguo swing ring y se tiene que poner uno nuevo. Si bien lleva pernos, como ustedes pueden verlo, también lleva unos cordones de soldadura en tipo de puesto de filete. Y se tiene que precalentar tanto el swing ring como la parte de la base de donde va montado el swing ring para poder soldar. De esa forma es que se pusieron, como ustedes pueden ver, las bobinas alrededor del diámetro interno del swing ring, donde se puede tener parte del componente dentado y parte de la base para que puedas calentar y puedas llegar a la temperatura determinada. En este caso se pedían 400 grados Fahrenheit. El espesor de pared son de 4 pulgadas de la base y también son unas 3 hasta 4 pulgadas del anillo, que es bastante grande. Y se pudo llegar a temperaturas adecuadas con los siguientes beneficios. Si se ponen a calentar esto con flama, y esto se hacía con flama, internamente la calor que hace allá adentro para que el soldador pueda trabajar es alta. Entonces se tienen muchos cuidados en cuanto a seguridad, se tiene que entrar al soldador solamente a soldar unos 10 minutos, se lo retira, se hidrata, se le controla la temperatura y vuelve a entrar otra persona. ¿Por qué? Porque la flama calienta por conducción y no solamente va a calentar el metal, sino va a calentar todo el medio ambiente donde están trabajando en ese momento. Trabajando con inducción, atacamos el foco preciso de lo que queremos calentar, ni más ni menos. Y entonces la temperatura del ambiente donde estamos trabajando, que es esta carpa, también se reduce. Es más confortable para el soldador, más seguro para el soldador. Y a la vez que va soldando, solamente tiene que retirar la manta donde tiene que aplicar la soldadura de filete, termina de soldar y para que se mantenga caliente, vuelve a taparlo otra vez y así van avanzando en todo el anillo. ¿Eso qué significó? Que también el tiempo de soldadura fue mucho más rápido, el tiempo de reparación. La siguiente, por favor, Gabriel. Este es otro componente que se llama el Dippet Handling, o es el asa que soporta el cucharón que vimos, donde va el asa, perdón, y este es un bracito que soporta ese asa junto con el cucharón. Aquí se puede ver cuán versátil es nuestro equipo, ya que para poder hacer este tipo de configuraciones, para poder cambiar planchas con una resistencia, por ejemplo, primero que demoras mucho tiempo. Segundo, que al hacerlo es bien difícil el tema de poder aplicarlo, ¿no? Configurarlo. Si lo hiciéramos por flama, igual perdemos tiempo, perdemos recursos, calentamos el taller en sí. Sin embargo, aplicando este tipo de bobina o el armado de la bobina inductora, en este caso no son bobinas pequeñitas, son una larga como ustedes pueden ver, y a la vez está en la esquina. Entonces, con unos maderos nos apoyamos para poder pegar la bobina. Recordemos que tiene que estar cerca, lo más cerca posible al metal que queremos calentar para que su eficiencia sea mayor. Si se separa más de 5 centímetros, ya pierde eficiencia, ¿no? Entonces tiene que estar pegadito. Es por eso que ustedes ven un par de maderitos ahí que están apoyando a la bobina para que se mantenga pegadita al Dippet Handling y con esto puedan calentarlo, ¿no? Aquí la temperatura que se llegó fue unos 240 grados centígrados en un tiempo de 40 minutos, que es rápido.
Mientras tanto, tú operas el equipo, lo dejas programado y puedes realizar otras funciones porque no requiere tanta supervisión como lo requiere una Flama. Aquí hay otra aplicación en la misma pala, por ejemplo, donde se tuvo que cambiar una plancha. Esta ventaja también de la plancha era de 4 pulgadas, pero la ventaja es que también puedes hacer hasta unas Ls con las bobinas. Como son tan flexibles, es fácil de poder hacer varias formas, ¿no? Y la verdad que no me cansaré de decir que la palabra que define al ProHeat es que es versátil para todo tipo de trabajo. Pensamos inicialmente que solo se puede hacer tuberías, pero miren, se pueden hacer varias aplicaciones. Ahí, por ejemplo, se hizo unas Ls, se armó distintas bobinas y se procede a precalentar. Van calentando el material, se va retirando la bobina para soldar, sueldas otra vez y la otra vez lo vuelves a poner para que mantenga la temperatura hasta que termine todo el tratamiento que requieras hacer, si se requiere hacer un post-well health treatment, ¿no? Siguiente, por favor. Este es una leaf que sirve, que es como una grúa para poder levantar componentes pesados. Aquí también se hizo una reparación de estos componentes, se cambiaron las planchas y aquí se pusieron las bobinas de dos formas. Me parece que en la siguiente foto la bobina se ve más cerca, Gabriel, por favor. No, no la Ah, no. tenemos. Regresemos, por favor. Se pusieron dos bobinas. Una de ellas está armada en la manta, como para mantener caliente la plancha, y la otra se le puso un cobertor a la bobina para protegerla de la temperatura, que no se requería mucha temperatura, ¿no? Era solo 240 grados centígrados. Pero la ventaja es de que también, mientras tú estás calentando, puedes soldar. No hay nada que te lo impida, ¿no? No va a haber un soplo magnético, la pieza no se va a magnetizar. Y eso nos favorece para ir trabajando mientras soldamos, vamos también manteniendo la temperatura. Si por AOV la temperatura es alta, el equipo va automáticamente a apagarse y cuando la temperatura va a descender por debajo del parámetro que hemos programado, automáticamente se prende para mantener la temperatura en el punto deseado. Estas son otras pruebas que se hicieron con unos frames de unos camiones mineros, donde para hacer reparaciones distintas en distintas partes del frame también se puede usar este tipo de bobina, ¿no? Acá no aplicamos una manta eh, que proteja la bobina, lo hicimos directo con una funda que tiene la bobina que también es de fibra de vidrio y la cubre. Y fue también fácil de aplicarla, ¿no? Le das vueltas y ahí vas calentando la parte que tú requieres soldar. Una vez que está caliente, como la bobina tiene la propia protección de la funda, vas soldando y reparando las fisuras que aparecen y que te salieron después de haber hecho un análisis de líquidos penetrantes o ultrasonido. Bien, muchísimas gracias, José. Genial. Muchísimas gracias, Cecilia, Jaime, y a ustedes, a nuestros asistentes el día de hoy, por acompañarnos, por participar. Hay una última pregunta que no quiero dejar pasar. Nos la hace Daniel Alejandro, si todavía está con nosotros, Daniel. Em, ¿Existe manera alguna para conectar el Arc Reach Heater en otras máquinas que no sean Miller? Bueno, la respuesta concreta es no. Necesitamos que sea un equipo Miller y que adicionalmente tenga la tecnología Arc Reach. Y muchas gracias por la felicitación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Les quiero recordar dos temas. Uno, este video, esta presentación fue grabada. La vamos a subir en nuestra página en www.millerwellslatam.com. En la sección de eventos van a encontrar la presentación y adicionalmente van a encontrar el video, las dos cosas. Entonces, para aquellos que ingresaron tarde o que quieran profundizar en algún tema en particular, van a encontrar ahí la información. Em, por otra parte, en nuestra página encuentran catálogos de los productos, encuentran información técnica. Entonces, por favor, visítennos. Estamos publicando también en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguirnos en Facebook, Instagram y en LinkedIn. Nos encuentran como Miller Welders Latam. Ahí estamos interactuando con todos ustedes y por los canales directos. Todos ustedes dejaron su información de contacto. De igual manera, les vamos a hacer llegar un correo para que a través de él puedan interactuar con nosotros. Nuevamente, Cecilia, Jaime, José, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Les deseamos a todos ya una feliz tarde para los que todavía sean tardes y una feliz noche. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Que Gracias. estén muy bien todos. Muchas gracias por asistir. Hasta luego. Hasta luego.
Bien. Chao, chao Pepe, chao Cecilia. Chao, Jaime, chao, Cecilia, un gusto en verlos. Un fuerte abrazo. Muy Un buena abrazo. presentación, chicos. Muy excelente, muchas gracias. Excelente estuvo la presentación. Muy Estamos bueno, en muy buena, contacto, chicos. ¿eh? Listo, un Cuídense. abrazo. Chao, Nos chao. vemos.